inicial, tengo un diplomado en gestión educativa, especialista en diseño curricular, realizo consultorías a nivel de gestión y educación y tengo pues experiencia en el tema de talleres de evaluación formativa, enfoque por competencias, recursos digitales y diseño curricular. Y para empezar nuestra sesión de hoy, quiero que nos tomemos unos minutos y conversemos de cómo nos sentimos hoy, cómo empezamos o cómo llegamos mejor a este espacio. Y por aquí les he traído una escala de un autor muy conocido, Leonardo. Entonces, quizás por ahí ustedes pueden ver los números y me van escribiendo en el chat cómo llegan a este espacio hoy. Quizás cansados, quizás han tenido un lunes empezando la semana ya de manera laboral, quizás están relajados, tranquilos, todavía quizás algunos docentes de vacaciones. ¿Cómo están? A ver, vamos leyendo aquí en el chat para ver cómo han llegado hoy. A ver, por ahí veo que están ingresando. Por ahí nos dicen 6, 2 también. 6, o sea, están con una copa de vino lista para la actividad de hoy, lista para el curso de hoy, relajado para escuchar y disfrutar. Muy bien. También veo por ahí 8, un poco serio, analistas, de qué tratará, preocupados. Por ahí escuchaba el sistema de evaluación, los retos, la práctica final. Por ahí también nos causa preocupación. Exacto. A ver, vamos a ver unos más por aquí. 5. Uy, por ahí nos dice un docente triste porque se acabaron las vacaciones. Sí, se acabaron las vacaciones, pero es una nueva experiencia para volver a empezar, un nuevo grupo de estudiantes, también nuevas oportunidades. Entonces, por ahí vemos que venimos diversos. Algunos venimos un poquito relajados, quizás ya han tenido su jornada laboral, otros ya despidiendo las vacaciones, los últimos días, los últimos minutos, por ahí. Algunos docentes quizás ya empezaron también en los colegios particulares, en estatal por ahí todavía no, esperando que sea primero, entonces pues vamos bien. Y para nuestra actividad de hoy, justamente que el curso trata sobre planificación curricular, yo quiero compartirles aquí un Mentimeter, porque es importante saber con qué llegamos, qué saberes por ahí tenemos, igual como lo hacemos en nuestras clases con nuestros estudiantes. Y si hablamos de planificación curricular, hablamos justamente, a ver, voy a dejar de compartir para pasarles acá el link del Mentimeter y podamos ir escribiendo. A ver, aquí está. Para que puedan ir escribiendo en el Mentimeter. Y como ese curso es de planificación curricular, entonces por ahí surge la pregunta, ¿de qué hablamos cuando nos decimos planificación? ¿Y qué entendemos por currículo? En este espacio le vamos a dar un énfasis a esta segunda parte. ¿A qué entendemos por currículo para poder aterrizar al final del curso en la idea de qué nos lleva a decir la planificación curricular? Entonces ahí les he compartido un Mentimeter, no sé si lo han podido ver en el chat, para que puedan ir escribiendo aquellas ideas que tengan ustedes de currículo. ¿Qué es lo primero que imaginamos? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de currículo? Yo estoy segura que aquí todos lo conocen, conocen el compendio de más de 200 páginas que tiene el currículo, pero ¿qué es el currículo entonces? A ver, ahí voy leyendo y voy a compartirla para que ustedes también puedan visualizar. A ver, aquí está. Y por ahí dicen, es un plan, es un conjunto de criterios, es verdad. Es un documento normativo, excelente. Sí, es un documento que está normado justamente en el 2017. Empezamos a tener este currículo nacional que manejamos.
ya aprobado, es diversificación, estándares de aprendizaje, competencias, capacidades, exacto, son parte del currículo, son elementos del currículo. Ujú, muy bien, es un conjunto de orientaciones, criterios, competencias, excelente. Entonces, tenemos las ideas claras de qué es cuando hablamos currículo. Y para ello, aquí yo les quiero mostrar justamente, a ver, suena un poquito porque están ingresando, así que no se preocupen por esos sonidos. Ya está. Cuando hablamos de currículo, lo que nos dice Chadwick es que el currículo puede tener muchas concepciones. No solamente hay una definición específica de que esto es currículo, tal, tal y tal. No, sino que puede tener muchas concepciones, muchas definiciones. Y ahora, ¿de qué dependerá ello? Depende mucho de las finalidades, los valores, las teorías que van a conformar la idea de lo que llamamos currículo. Entonces, podemos decir que el currículo no solo va a tener una definición estándar que vamos a manejar, sino todo lo contrario, es un sinfín de definiciones que se van a manejar de acuerdo a enfoques curriculares, de acuerdo al propósito educativo, de acuerdo también, aquí importante, al estado donde se desarrolle. El currículo nacional tiene su propio enfoque, el currículo de otro país tiene su propio enfoque. Entonces, ahí también podemos ver que este currículo es un compendio de muchas definiciones y concepciones que vamos a ir aterrizándolas ahora a partir de los enfoques que vamos a ver. Y por ahí les pregunto, ¿qué enfoques curriculares recuerdan o conocen? A ver, voy a ver el chat para ir leyendo sus respuestas también. Enfoque de derecho, enfoques ambientales, un enfoque por competencias, exacto. Educación basada en competencias. Muy bien, entonces tenemos aquí ya los enfoques curriculares, muy bien. Y ahora vamos a dar así como un pequeño review para que podamos ir viendo que estos enfoques nos van a ayudar a aterrizar la idea de currículo y que más adelante, con esta concepción que tenemos de currículo, podamos ir viendo la planificación, la programación curricular. Excelente, ahí vemos un enfoque intercultural, transversal. Ujú. Miren, tenemos aquí, les he colocado algunos enfoques curriculares. El currículo academicista, que quizás es el más tradicional y más antiguo. Tenemos el currículo tecnológico, el currículo centrado en proceso de aprendizaje. También tenemos el currículo humanista, el currículo por competencias, que lo veía en el chat, que escribían ahí los docentes. El currículo sociocrítico también tenemos. Entonces vamos a ir viendo, pero lo vamos a ver de manera más lúdica. Les voy a explicar un poco y los vamos a ir viendo con casos para que podamos ir analizando y podamos ir aterrizando estas ideas. A ver. Está cargando un poquito, un momentito, por favor. Tenemos el currículo academicista. Vamos a dejar de compartir y volver a compartir. Me parece que quizás por ahí se trabó un poquito. Ya está. Uy. Licenciada, disculpe, ¿puede compartir también toda su pantalla en caso tenga dificultades para estar entrando y saliendo? Ah, perfecto. Entonces vamos a intentarlo a ver cómo nos indicas. A ver toda tu pantalla para que podamos verlo. Perfecto. Y aquí vamos a mostrarle, a ver, las diapositivas que he preparado. Ya está.
Uy, pero me parece que no se quiere mover a la otra diapositiva. A ver, qué raro, ¿qué habrá pasado? Vamos a darle a actualizar, a veces así sucede. Las computadoras también ya saben que tienen que volver, quizás después del fin de semana, a trabajar y así también necesitan resetearse un poquito. Quizás por ahí la computadora se está actualizando. Licenciada, ya si comparte toda la pantalla, puede compartir su PPT en ese caso, ya no necesariamente desde Drive. Ya, perfecto. A ver. A ver, vamos a intentarlo. Aquí está. Ya, ahí está. Muchas gracias, Elizabeth. Y entonces veíamos de un currículo academicista. Y por ahí, ¿qué ideas tenemos sobre currículo academicista? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? A ver, vayan escribiéndolo en el chat, mientras acá lo vamos analizando un poquito. El currículo academicista se sustenta mucho, es un enfoque muy tradicional, que se sustenta más que nada en el cultivo del intelecto, en el poder transmitirle al estudiante quizás un cúmulo de conocimientos en el cual podamos hacer que sus conocimientos se amplíen, se masifiquen, que el estudiante tenga intelecto. Esta es una disciplina más mental, donde lo fundamental, donde quizás el hincapié que se hace acá es mucho en el desarrollo de las mentes, en el desarrollo de la información. Y eso es lo que nos habla el currículo academicista. Y tiene sus objetivos, que va en que el estudiante cómo conoce y reproduce la información. Es decir, acá me va a importar un poquito más en este currículo academicista, en este enfoque, que mi estudiante pueda almacenar, así como una cajita, almacenar mucha información, que se quede con lo más que pueda de información mi estudiante. Eso es lo que aquí me va, quizás va a ser el hincapié en ese sentido. Y como les decía, acá busca más el cultivo del intelecto, busca también cuál es el objetivo de aprendizaje, que el estudiante conozca y reproduzca la información. ¿Por qué? Porque en este tipo de enfoques hay verdades absolutas. Es decir, no hay perspectivas que podamos tener, no hay ese enfoque crítico de yo opino esto, yo considero esto, después de reflexionar, después de pensar críticamente, tengo mis propias conclusiones. No, acá hay verdades absolutas. Evitando ambigüedades, hay una única sola verdad del conocimiento. Es decir, este es el conocimiento y es el que se debe de repetir para todos. Entonces, si hablamos que ese es el tipo de conocimientos, ¿cuál será más la metodología de enseñanza que se aplica? A ver, vamos viendo por ahí que van respondiendo en el chat. Claro, es tradicional, es memorística. Exacto, docente Carmen. Es memorística, porque busca que el estudiante se quede con esa información que le he transmitido. Y si es memorística, es tradicional, ¿qué tipo de metodologías vamos a utilizar? Quizás será innovadora, basada en proyectos, quizás voy a buscar que el estudiante haga con la información, o quizás acá como docente voy a tener una metodología más expositiva, vengo, te explico la clase como un monólogo. Esto es, aquí están los puntos, esto es lo que tienes que aprender, tal, tal. Perfecto. Te voy a enseñar algunas técnicas para que puedas validar que esta información es correcta o incorrecta, método científico, porque acá no hay, acá hay verdades absolutas, no hay ambigüedades, no hay interpretaciones, no. La única verdad de la información es esta y se reproduce tal cual. Y es así, a ver, ahí vamos. Exacto, no hay interacción, es más expositiva. Muy bien, docente Carmen, Silvia, Ruth, es expositivo. Y acá los contenidos serán materias, asignaturas. Lo que más profundiza el enfoque academicista es las ciencias, las letras,
Desde ese enfoque se basa. Es decir, acá todas las materias están separadas, cada docente con su materia, cada docente expertise en lo que sabe y nada más. Yo soy docente de ciencia y ciencias para mí, esto te voy a enseñar, estas son las verdades. Vemos un enfoque más separado. Todos los docentes, no hay interdisciplinaridad, todos están separados. Y busca, como ustedes decían, la repetición. Y si buscamos en este enfoque, trabajamos una evaluación más sumativa, que es lo que el estudiante al final, si logró o no logró. ¿Logró cuánto almacenar de información? Tanto, perfecto, un 20. No logró almacenar información, no tuvo esa nota esperada. Y como ustedes decían, el rol del docente aquí es más expositivo. Acá el docente selecciona la información que le voy a dar al estudiante, lo organizo y te la transmito. Y el estudiante tiene un rol más pasivo, escucha, te doy algunos textos para que leas, investigues, pero eso sí, las verdades absolutas. Acá esto es el contenido, esto es la esencia y ahí no más queda. No hay ese enfoque crítico, ese poder reflexionar, no hay. Por eso se dice el más tradicional y que muchas veces todavía se sigue usando en educación. Y esto tiene que ver mucho por nuestras experiencias docentes. A veces podemos tener una formación, pero las experiencias que hemos tenido repercuten, son paradigmas que nos acompañan y que a veces cuando nos damos cuenta decimos, uy, ¿qué estoy haciendo? Entonces suele suceder. Y este es un tipo de currículo y vamos a ver acá en un caso práctico, por ejemplo. Docente de ciencia y tecnología. Voy a dar mi clase, quizás docente de primaria, voy a enseñar las partes de la planta a mi estudiante. Perfecto, esto es las hojas, acá está la flor, el tallo, las ramas. Ahora te doy una ficha para validar que tú te hayas quedado con esa información, que tú tengas presente lo que te he dicho y lo puedas repetir. Y por ejemplo acá, docente, te doy una ficha a mi estudiante, lo repite muy bien, se logró el aprendizaje porque el estudiante logró ese contenido que yo quería que se quede. Y ahora vamos a debatir un poquito por ahí qué ventajas y desventajas le ven ustedes a este enfoque academicista. Por ahí veía algunas desventajas que colocaban en el chat, pero ¿tendrán algunas ventajas? A ver, ¿qué opinan ustedes? Exacto, ese mismo tema se puede enseñar desde el enfoque por competencias, exacto, lo podemos hacer a través de una experiencia, un proyecto en el que el estudiante pueda hacer, quizás pueda hacer un biohuerto, sembrar, podemos hacerlo. Ujú. Y tendrá algunas ventajas y desventajas, a ver, ¿cuáles creo? Por ahí veía algunas desventajas, pero a ver, por ahí una ventaja que me puedan dar. Porque yo creo, y estoy segura, que tiene también sus ventajas este enfoque. Desventajas que solo aprenden del momento, es verdad. Repetir, memorizar es un aprendizaje para el momento. Repito muy bien todo lo que sé, me lo aprendí, pero uy, terminó el año escolar, terminó quizás ni siquiera el año, el bimestre, me preguntan cuáles son las partes de la planta. Uy, estudiante, ya me olvidé. Se ajusta a lo que pide el ingreso en las universidades. Es verdad, las universidades son academicistas al momento de ingresar. Después, dependiendo del tipo de universidad, pues van variando, tienen sus enfoques, pero en las mayorías los exámenes son academicistas, te piden responder preguntas, te tienes que memorizar quizás tal teoría matemática para responder las preguntas, no se pone en práctica lo que se aprende, es verdad, no hay una práctica, no hay una acción del aprendizaje, solamente nos quedamos en ese contenido, en esa información. A ver, se orienta al desarrollo intelectual del estudiante. Muy bien, es una gran ventaja. Algo que tiene también es que al evitar ambigüedades, también
hago el desarrollo intelectual del estudiante desde cultivar quizás valores tradicionales, cultivar aquellas más arraigado a lo tradicional y lo antepasado, porque también nos permite transmitir valores este enfoque. Ahí está. Entonces también podemos ver que sí tiene también sus ventajas y no tan solo las desventajas que por ahí a primera vista las vemos. Y algo muy importante es que este tipo de educación, este tipo de enfoque, es, por así decirlo, el más económico y el que nos permite masificar la educación. Porque un docente positivo puede enseñar quizás en 20, 30 minutos las partes de la planta y logró llegar a los 40, 50 estudiantes. No como un proceso de enfoque por competencias en el cual amerita un trabajo más personalizado, amerita un trabajo que va a demorar más, que toma más tiempo. Este es un proceso que podría darse quizás cuando queremos masificar la educación, cuando hay una brecha muy grande, podría servir. Muy bien, entonces por ahí los voy leyendo y vamos continuando. Y tenemos otro enfoque curricular. Y estos enfoques, ahí les voy mencionando, van surgiendo uno tras otro. ¿Por qué? Porque van dándole, salió el enfoque academicista, perfecto, vamos a sacar un nuevo enfoque que pueda darle quizás un cambio, que pueda darle otra idea de educación, que pueda mejorarlo. Entonces, estos enfoques curriculares van surgiendo como reacciones y van mejorando en el tiempo. Y los vamos a ver acá. Por ejemplo, el enfoque de currículo tecnológico ya no se enfatiza tanto en los contenidos, en cómo le voy a entregar en la información, sino en cómo se la voy a entregar. ¿Cuál es el proceso que voy a hacer yo como docente para entregarle la información? Y voy a encontrar diversas formas de entregar la información. Por ejemplo, las tecnologías, utilizaré recursos, quizás, si es que en el colegio tenemos computadoras, vamos a trabajar, una clase práctica, quizás también si en el colegio tenemos bibliotecas, vamos a trabajar visitando estas bibliotecas. Entonces, acá hay diversas formas de entregar la información. Este currículo tecnológico, perfecto, le dice el academicista, te preocupas porque el estudiante pueda tener varios contenidos. Bueno, pues acá también nos vamos a preocupar por ello, pero por el proceso, en cómo lo va a lograr mi estudiante. Y lo que busca en el aprendizaje de este currículo tecnológico está vinculado a que el estudiante pueda ampliar sus conocimientos, pero de manera organizada. Acá ya hay un orden. Aquí el docente le va a organizar, le va a facilitar al estudiante información de diversas maneras, respondiendo a sus necesidades. Mi estudiante quizás es más visual, una película, mi estudiante quizás es más musical, con canciones, así. Y la metodología que utilizará, ¿cuáles creen que sean? Si ya acá hablamos de las formas de entregar la información, entonces, a ver, el uso de las TICs, exacto, docente Israel. Acá ya viene el uso de las TICs. Quizás también voy a buscar otras herramientas. Haremos quizás una visita de campo, quizás saldremos para que ellos puedan explorar una vivencia, una salida de campo. Y hay otras formas, otras metodologías para poder enseñar a mi estudiante. Y acá también los contenidos tienen una tendencia academicista, porque recuerden que esto va surgiendo como una mejora, como les decía. Va reaccionando los enfoques curriculares y van tomando el anterior, pero mejorándolo un poquito más. Y acá pues habla de poder adaptar a las concepciones, es decir, ya no hay una sola definición, sino puede haber varias perspectivas de definición. Ya no hay una verdad absoluta, ya no es que esto lo tengas que repetir tal cual, porque esta es la verdad y este es el aprendizaje en sí, la esencia, y si tú lo sabes todo. No, acá ya vemos diversas perspectivas, ya puede tener el estudiante diversas concepciones, ya hablamos de contenidos más diversificados. Y aquí la evaluación apunta más
a que el estudiante logre los objetivos. Acá ya se tiene cómo quiero que el estudiante logre la conducta esperada de mi estudiante al final. ¿Y cómo voy a hacer todo este proceso para lograrlo? ¿Cómo vamos a hacer que el estudiante logre esta conducta? A través de varios mecanismos, materiales, estrategias, metodologías, procesos. Y acá ya hablamos de una evaluación más formativa. ¿Y qué rol tendrá el docente? A ver, ahí está, por ejemplo, nos dicen recorridos en 3D, lugares arqueológicos. Exacto, maestra Esther. Por ahí nos dice, el docente tendrá un rol mediador. Muy bien, ya el docente deja de ser el que lo sabe todo, yo soy el cultivo del intelecto y esto es. No, ya aquí el docente empieza a ser un guía, un mediador, alguien que va a facilitar el aprendizaje, va a facilitarle la información al estudiante. Y el estudiante ya deja de ser aquel pasivo, aquel que solamente escuchaba, retenía, repetía, sino que ya tiene un proceso más activo. Ah, ya sé lo que se busca de mí. Entonces, voy a lograr ello. Si yo, como estudiante, sé lo que se busca de mí, entonces voy a poder enfocarme. Y eso es lo bueno que tiene este currículo tecnológico. Miren, les he traído un caso aquí para que podamos verlo. A ver, ahí está, este. Aquí les voy a compartir. Me dicen si lo pueden escuchar, ahí también Elizabeth te lo agradeceré bastante. Maestra, A para ver. compartir un videito sí es necesario compartir una pestaña. Ah, ya, perfecto, Elizabeth. Entonces vamos a compartirlo, no se preocupen, aquí está. A ver. Perfecto, aquí está. Muy bien, vamos a compartirlo y ya está. Observémoslo. Un niño, es el cuerpo humano de un niño. Entonces, hoy día vamos a ver la parte del cuerpo humano del niño. Empezamos. ¿Qué tenemos acá? ¿En cuántas partes está dividido el cuerpo? En 3 partes. ¿Cuáles son? Cabeza, tronco y extremidades. ¿No es cierto? Acá tenemos la cabeza. A ver, ¿qué tenemos en la cabeza? En la parte de adelante, ¿qué tenemos? Miren. Ojos, muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la nariz, miren la pantalla. La boca, muy bien. Y las orejas, muy bien. Entonces, debajo de la cabeza tenemos el tronco. Tenemos el tronco, miren, señalen el tronco con el mouse. Señalen el tronco, muy bien. Y desde el tronco tenemos unido acá los brazos. Señalen los brazos, a ver. Los brazos, muy bien. Los brazos, Saruti. Los brazos. A ver, docentes, hemos podido apreciar el video. Hemos podido apreciar aquí el video y yo les voy consultando un poquito. Acá les he puesto algunas preguntas para que podamos ir conversando a partir de ello. ¿Y cómo han visto ustedes el video? ¿Cómo aprenden estos estudiantes? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Qué hace la maestra? ¿Qué medios utiliza la maestra para la enseñanza en este caso? A ver, vamos dialogando. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Qué hace la maestra? ¿Y qué medios utiliza la maestra para la enseñanza? Ahí está, por ahí nos decía, es visual, virtual, utiliza las TICs. Por ahí vemos todavía que hay un método tradicional, exacto, pero ya vamos buscando diversas formas, maestra, vamos buscando diversas formas de poder compartir la información, poder dar este mecanismo. Entonces vemos que hay el uso de las TICs. Y este es un enfoque tecnológico justamente, donde los estudiantes van aprendiendo ya no de manera expositiva. Quizás todavía vemos ahí, si somos más críticos como docentes, ya con la experticia vamos viendo que todavía la docente tiene este tema expositivo, pero vemos que usa otros recursos, que la maestra también va haciendo que el estudiante a través
va marcando, si han podido apreciar, va marcando el estudiante dónde está el tronco, la cabeza. Entonces, ahí vemos un caso del enfoque tecnológico. Excelente. Vamos a ver el chat. Usa las diapositivas, pero falta... Exacto. Ahí vemos que todavía quizás la docente, en este caso, no usaba mucho la interacción, pero vemos que ya hay recursos, ya se está utilizando otros medios para poder darle información. Muy bien. Y vamos aquí, sigamos con otro tipo de enfoque curricular. Miren, ya hemos visto el academicista, el tecnológico, y ahora vamos a ver un poquito más de ese currículo que está centrado en el proceso de aprendizaje, en el enfoque cognitivo y constructivo. Y quizás por ahí ustedes ya muchos van asociándolo. Este enfoque curricular se sustenta más en las estructuras cognitivas, en el aprendizaje significativo del estudiante. Por ahí quizás algunos me van a traer algunos autores como Ausubel, porque este va más a cómo el estudiante aprende. Aquí ya nos enfocamos, si yo como docente sé cómo el estudiante aprende, entonces voy a saber cómo puedo enseñarle. Esta es, por así decirle, la esencia de este currículo. Y aquí su propósito también va en un aprendizaje para la construcción del conocimiento. Pero ya no se busca que el estudiante solamente se quede con los contenidos, con el proceso, sino va mucho más allá. Y acá hicimos un paso más agigantado. Que el estudiante logre habilidades intelectuales. Ya no tan solo el conocimiento que tiene, ya no el proceso, sino que mi estudiante también pueda lograr aquellas habilidades intelectuales que le van a permitir resolver diversas situaciones, problemáticas que se puedan dar. Y aquí podemos observar más de cómo vamos a analizar a la persona, cómo el estudiante va a conocer y qué es lo que conoce. Y por ahí nos dice también, ¿qué metodología de enseñanza se utilizaría en este caso? Veíamos que en el tecnológico utilizamos algunos recursos virtuales, digitales, pero acá nos vamos a centrar en el proceso interno de aprendizaje del individuo. Todo lo que el estudiante hace para aprender. Por ejemplo, cuando ustedes planifican, empezamos desde los saberes previos. ¿Con qué viene? Porque mi estudiante ya tiene algunos conocimientos previos, entonces voy enganchando ese saber previo con lo nuevo que quiero que mi estudiante y cómo va a lograr ese proceso de aprendizaje. Acá los contenidos pueden ser disciplinares o no. Es decir, si bien pueden estar enfocados a ciencia, pero también pueden ser, como son habilidades intelectuales, pueden ser contenidos que el estudiante necesite, requiera, ya hay una mejor preocupación por el interés del estudiante. Y acá podemos ver que la evaluación está centrada en responsabilidad, tanto del estudiante y también del docente, porque es formativo. El docente va a ser un guía para poder decirle, perfecto, se logró tal, no se logró, te voy a retroalimentar de tal manera, has logrado hasta tal punto, no has logrado. Entonces podemos ver que este enfoque se centra en él, justamente, en las habilidades intelectuales y que el estudiante pueda adquirirlas para usarlas justamente en situaciones cotidianas. Ahí está, por ejemplo, ahora que veo acá, uso de materiales concretos, nos dicen actividades lúdicas, exacto, porque ya busco que el estudiante tenga estas habilidades y si tiene habilidades, las va a poner en práctica, en acción. El estudiante construye su aprendizaje de manera activa. Exacto, muy bien. Esto es lo que busca este enfoque curricular, que es cognitivo y constructivo. Y veíamos, acá ya el rol del docente será un facilitador, será aquel que tan solo transmite información. ¿Cómo creen que será? A ver, vamos leyendo acá. Acá el estudiante construye de manera más activa, muy bien, es verdad. Pero ¿cuál creen que será el rol del docente acá? A ver, un guía, por ahí lo veo, sí.
¿Es un guía el docente? Ajá, a ver, vamos a ver otra respuesta que por acá nos puedan tener. Un mediador, exacto. Y es que acá el docente se preocupa en cómo el estudiante aprende. Yo como docente me voy a preocupar en ver esos procesos cognitivos que mi estudiante tiene para lograr el aprendizaje. Entonces yo examino cómo mi estudiante aprende. Mi estudiante quizás aprende de diversas maneras, es más vivencial, es más kinestésico. Voy viendo, perfecto, ¿cómo? Y si yo como docente sé cómo mi estudiante aprende, entonces yo sabré cómo enseñarle. Y acá ya hablamos del docente, hay una mayor preparación. El docente va a enseñarle al estudiante a aprender. Ya no te voy a enseñar a transmitir la información, sino te voy a enseñar a cómo puedes aprender, porque ya sé cómo tú aprendes, sé cómo es tu proceso cognitivo para ese aprendizaje. Entonces ahora vamos a enseñarte a cómo puedes aprender tú mismo para lograr un aprendizaje más autónomo, para que lograr que el estudiante sea activo, para que el estudiante él mismo pueda aprender de manera autónoma, ejercitar su mente, resolver problemas. Entonces acá el docente busca más enseñar a aprender al estudiante, que el estudiante pueda lograr ello. Ah, exacto, docente Jorge, aprender a aprender, y acaba ese enfoque muy bien. Es verdad. Podemos decir que es un acompañante, efectivamente. ¿Por qué? Porque hablamos que aquí en la evaluación, que es un proceso formativo, y aquí entra también la palabra retroalimentación. El docente va viendo cómo es el proceso del estudiante, cómo logra, qué no logró y qué podría hacer para lograrlo. Como docente vemos estrategias. Entonces, no es tan solo una retroalimentación descriptiva, sino ya yo le formulo qué no lograste, si lograste, hasta ahí está bien, que era en el enfoque tecnológico. Pero ahora, ¿qué puedes hacer para lograrlo? ¿Qué estrategias podemos tener para lograrlo? Muy bien, a ver por ahí, aprender a descubrir, exacto, y es más que nada por lo que nos habla Ausubel, que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, justamente. Exacto. Y aquí les traigo un video, a ver, cortito, también voy a dejar de compartir y volver a compartir el video para que puedan verlo. A ver, ahí está. Vamos a volver a compartirlo para que puedan verlo perfecto. Ahí está. Está en inglés, pero lo podemos aquí subtitular. On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. No se preocupe, ahí está. Vamos a ver cortito nomás aquí, unos minutos. Vamos a subirle el volumen también. They need to mop this up. I'm afraid somebody's gonna fall. My shoes in the car. My shoes in my hand. Dude, I'm about to tie my feet. Look what's here. You got some new shoes? I was here to buy some shoes. I'm here to buy some shoes. Who's manning the shoe store? See how what size my feet are? Okay. What size? What size do you think I need? Wow. I can't get it. I would get it. 4.5. A 4.5. No, that's a 5.5. I need a 4.5. What's a 4.5? Do you have any 4.5 shoes in black? 60. That's Do you have any black 4.5 shoes? I'm going to a party. I need a black pair. You want me to put my foot back in there again? You need me to measure it again? You can do my foot? Put my foot on it? What size do you think I need, Destiny? A 2? What size do you think I need? $3. Yeah. Okay, so you're giving me some money to buy my shoes? $5. Okay, I have to give you $5? You do mine. Okay.
Can I measure your Give foot? me another dollar. Well, you said it was only Another $5. dollar. Give me another dollar. Another $1? Pass the pass. Here, put your foot on there so we can see what size you need. Heaven, all the way to the end. What size does she need, Heaven? 5. A 5? This is where her foot is? She thinks she needs a 5? Perfecto. A ver, a partir de lo que han visto, aquí les traigo algunas preguntitas. ¿Cómo aprenden los niños en este caso? A ver, sí estoy compartiendo. A ver, aquí vamos a ponerlo todo en la pantalla para que puedan verlo. Entonces, en este ejemplo, en este video que hemos observado, ¿cómo aprenden los niños? ¿Qué está haciendo la maestra? ¿Qué rol tiene? ¿Qué medios utiliza la maestra para la enseñanza? Ahora vamos a ir leyendo en el chat. Acá nos dicen, ¿es más vivencial? Exacto. Vemos un trabajo más vivencial, útil al descubrimiento, desarrollo de nuevos saberes, autonomía. Y acá algo muy importante es que el estudiante también va aprendiendo de acuerdo, ya no a los contenidos disciplinares que veíamos en el enfoque academicista, sino que acá ya busco otras cosas como son las habilidades. Entonces, ya no voy, como decía en la diapositiva, puede ser disciplinares o no disciplinares. Ya voy teniendo un bagaje más amplio del aprendizaje del estudiante. A ver, pero este es un caso de compra y venta, efectivamente, usa la información y la pone en práctica. Claro, en el caso de una venta de zapatos que vemos los niños, incluso ven la talla, el cambio, cuánto recibe, cuánto cuesta. Parte del interés del estudiante, muy bien, y es que acá ya los contenidos, como les decía, no son solamente aquellos, quizás las asignaturas que tenemos ya predeterminadas y que se siguen manteniendo, sino que vemos otro tipo de aprendizajes que los estudiantes necesitan. Ajá, socializar a través del juego. Muy bien, ahí está. Es más interactivo. Hay dinámicas, exacto, es más vivencial. Entonces, podemos decir que ya van cambiando estos enfoques, aprender haciendo, efectivamente, docente, ya que el estudiante pone en práctica, está aprendiendo desde matemática, el cambio, esto cuesta más, cuesta menos, la talla, este es más grande, más pequeño, efectivamente. Hay dinámicas, exacto, muy bien, docentes. Pero luego de este enfoque surge otro que dice, muy bien, ya leí tu enfoque que me dices, pero ahora yo te digo algo, te estás olvidando, hay una reacción acá que surge para que surja otro enfoque, es por una reacción. Se ponen a pensar y dicen, te estás olvidando de algo muy importante, y la parte humanista, esa dimensión del ser humano, no lo han tocado. Y es ahí donde surge este currículo humanista, este enfoque curricular humanista, que ya se centra en la persona, ya no ve a la persona desde tan solo lo mental, el cultivo del intelecto, qué necesitas para aprender, qué recursos, materiales, no. Ahora ya vemos otra dimensión de la persona, una dimensión más integral, que es lo cognitivo, lo socioafectivo y lo psicomotor. Entonces ya vemos que los enfoques curriculares tienen diversas imágenes de personas que quieren lograr. Estos enfoques curriculares tienen como, no digamos que un modelo, pero sí algo que aspira. ¿Qué persona quiero formar acá? Y es que acá ya no hablamos tanto de la enseñanza, sino que hablamos de la parte de formación, porque no solamente voy a enseñar a un estudiante, también lo voy a formar en todas sus dimensiones. Y algo que resalta este currículo, este enfoque curricular, son los valores humanistas, los valores humanos, una visión integral del estudiante. Ya no por diversificado, ya no por
acá lo cognitivo, lo academicista, acá quizás, sí, vamos a ver diversas herramientas, psicomotriz, psicomotor, porque también puede ser el aprendizaje estésico, no. Acá ya hablamos de otros aspectos del ser humano. Y por ahí ingresa, por ejemplo, la creatividad. Recuerden que es muy importante la creatividad, que quizás en los otros enfoques no lo veíamos, no lo tocamos, no lo mencionamos, pero acá ya hay un enfoque de creatividad. Me doy cuenta que el estudiante también no tan solo es en lo cognitivo, sino la creatividad, las experiencias artísticas que pueda tener. Y también entra algo muy importante, lo emocional. Voy viendo el chat porque me parece que hay por ahí. Es que están ingresando, por eso suena, no se preocupen. Sé que estaban por ahí comentando, igual pueden ir comentando y vamos conversando. Entonces ahí vemos que ya hay otro enfoque curricular que abarca el sentido del ser humano en su esplendor, desde lo emocional, porque hay una frase muy, muy bonita que siempre la digo, y es que no hay razón sin emoción. Necesitamos una emoción para poder aprender. Entonces aquí ya entra la emoción del estudiante. Y si entra la emoción entre estas partes que hablamos de lo más artístico, la creatividad, quizás ya ver más las aspiraciones y necesidades a nivel personal de mi estudiante, ¿qué tipo de metodología utilizaremos acá? Por ejemplo, acá nos dice que está más en las preferencias personales, en un ámbito psicológico. Pero a ver, yo quisiera saber, ¿qué tipo de metodología utilizaríamos como docentes en ese tipo de currículo? Vamos escribiendo. A ver, la empatía, ajá, estudiantes sensibles, ser empático, solidario, y esto tiene que ver mucho con el ambiente. Lo que hemos escuchado bastante, el clima de aula, la importancia de que mi estudiante tenga el ambiente propicio para aprender. Ya en los anteriores no lo veíamos que le damos importancia quizás al ambiente, quizás a cómo se está desarrollando las experiencias, los compañeros, las relaciones sociales, no le damos importancia. Pero ahora sí, me preocupo que mi estudiante esté en un buen ambiente, que sea un buen clima de aula, que haya valores, por ahí decía, empatía, un enfoque al bien común, habilidades sociales. Ya no será un trabajo expositivo, ya como el academicista, ya quizás no individualista, más colaborativo. Desarrollo de habilidades blandas. ¿Se acuerdan? En el anterior desarrollamos habilidades intelectuales. Acá voy a, como digo, estos enfoques curriculares se van, por así decirlo, mejorando, van tomando lo anterior para darle un mejor impulso. Y acá ya vemos enfocado a esa parte emocional, algo integral del estudiante. Muy bien. Intereses y necesidades del estudiante. Sí, es verdad, porque acá ya los contenidos, no es que me voy a enfocar solamente en, muy bien, estas son las disciplinas que quiero que aprendan. No, acá ya vemos que me enfatizo en qué le interesa a mi estudiante y qué es lo que necesita para su crecimiento personal. Necesito un estudiante más que aprenda tal cosa, que sepa tales conocimientos, un estudiante seguro, con autoestima, necesito un estudiante que se desenvuelva, con autonomía. Así es. Y acá viene mucho quizás ese enfoque de Maslow, de la autorrealización, el autoconocimiento, todos esos autos, exacto, prepara al estudiante para saber conocer, hacer, convivir. La inteligencia emocional, que es muy importante, aquí ya empieza a tener relevancia en este enfoque, exacto, muy bien, docente. Y acá ya la evaluación, si busco que mis estudiantes tengo este enfoque humanista, integral, desde la mirada, entonces ya no va a ser una evaluación en la que quiero que abarque tales conocimientos, tal cosa, sino
una evaluación en el que mi estudiante sea consciente si esto le va a servir, haga una autoevaluación, sea consciente de que este aprendizaje que le voy a enseñar le va a servir para tal cosa, para la vida, para las habilidades, le va a servir para desenvolverse socialmente, le va a servir para tener seguridad y más. Exacto. Entonces acá ya hablamos de algo que el estudiante también es parte de su sistema de evaluación, porque ya viene aquí la autoevaluación, donde mi estudiante es consciente de ello. Ok, he logrado tal cosa, no logré tal objetivo, perfecto, ¿qué puedo hacer? Y el docente, como siempre, como un facilitador. Y algo que ustedes mencionaban, la empatía, acá, exacto. Ya hay una relación empática con los alumnos, ya hay esa conexión con mi estudiante. No es que estamos alejados, tu estudiante, tu barrera, yo, no, acá ya, yo como docente me preocupo por el bienestar de mi estudiante en todo su esplendor. Por ejemplo, si un estudiante, pues, llega o vemos que mis estudiantes están mal, han tenido quizás una mala semana, están de promoción, pero fatal, no les fue bien, entonces yo como docente veo esa realidad y de acuerdo a ello lo voy a tomar también, lo tomo en cuenta. Esto es algo muy importante. Y es que aquí el docente, como dice, hay una relación empática con el estudiante. Y el estudiante es responsable de su aprendizaje. Acá también el docente tiene que intervenir, claro, porque es un facilitador perfectamente, lo ayuda a que pueda lograr sus aspiraciones, sus necesidades, pero ya hay una participación más activa del estudiante, ya selecciona sus objetivos, qué quiere aprender, los medios, los contenidos, experiencias, y ya el docente quizás tiene un rol un poquito más de acompañante. Te acompaño en este proceso, te voy asesorando. Exacto. Y yo les pregunto, desde este enfoque curricular, por acá, a ver, me parece, ahí está. Desde este enfoque curricular, ¿qué se debería enseñar en las escuelas? En los programas curriculares que tenemos, a ver, si nos ponemos en cuenta que queremos trabajar este enfoque humanista, ¿qué creen que se debería enseñar en las escuelas? Los leo acá en el chat. Parte de lo más afectivo, las inteligencias, la práctica de valores, exacto, docente Flora, los valores, exacto, docente. Las habilidades blandas también, voy a buscar enseñar a mis estudiantes esas habilidades blandas que puedan ir desarrollando, ya sea a nivel social, afectivo, el ser de cada persona. Y ahí hablamos mucho del autoconocimiento, me conozco, me valoro, tengo autonomía. Muy bien, docentes, excelente. Y hay algo que por ahí quiero compartirles mientras van a escribir, el control de las emociones. Y justo por ahí va a llegar a este punto, y es que la decía, que aquí ya entran 3 enfoques importantes para tener en cuenta. Primero, las emociones. Entendemos que sin emoción no hay aprendizaje. Y es que la razón no sirve sin una emoción. Para nosotros aprender necesitamos de esa emoción. Así como ustedes motivan a sus estudiantes, de igual manera necesitamos de emoción para el aprendizaje. También acá hablamos de que ya como docente nos damos cuenta, ahí están diciendo emoción, nos damos cuenta de que mi aula no es que todos vienen de la misma predisposición, es que todos están listos para aprender hoy. Quizás por ahí tengo a alguien que está emocionalmente mal, tuvo alguna pérdida, quizás por ahí tengo a alguien que tuvo algún conflicto entre compañeros, entonces ya veo que en mi aula hay diversidad. Y no tan solo de diversidad cultural, diversidad emocional, que es muy importante. Ya en mi aula vemos que hay diversas emociones y tengo que tratar de trabajar con todas ellas para poder lograr que mi estudiante aprenda. Y algo muy importante es que acá ya, en este tipo de enfoques, deja de lado aquella jerarquización que todavía se utiliza y
y que se da de las materias, de los contenidos, que es, por ejemplo, me va a importar que mi estudiante aprenda matemática, comunicación y el área personal, quizás lo trabajamos después, el área, ese aspecto lo dejamos para después. Ahora lo importante es que logre tal cosa en comunicación y matemática. No, acá ya en este enfoque nos olvidamos de esas jerarquizaciones y nos basamos en las necesidades de mi estudiante. Muy bien, docente Flora, en respetar los diversos ritmos y estilos de aprendizaje. Si bien quiero que logre tales cosas, pero todos tienen la misma jerarquía, todos son importantes para mi estudiante, porque mi estudiante no solamente es cognitivo, mi estudiante también vemos que tiene un aspecto socioafectivo, psicomotor, entonces mi estudiante es un universo, ya me olvido de esas jerarquías para tener en cuenta a mi estudiante como como una sola persona que contempla diversos aspectos de su vida. Exacto, muy bien. Reconocer sus emociones para gestionarlas y desarrollar competencias que justamente que va a surgir acá. Y ahí vemos el otro enfoque. Muy bien, le dimos cuenta a este enfoque humanista, pero ahora dice, aquí sale otro enfoque. Lo leí, veo, pero está muy bien el enfoque humanista, pero hay un enfoque por ahí que puede lograr aquellas salvedades que no se tomaron en el enfoque humanista, ahora las vamos a tomar acá. Y surge la reacción del enfoque por competencias, que es el que actualmente busca nuestro programa curricular de educación. Es un enfoque por competencias y este enfoque es antiguo, si bien recién surge pues a partir del 2000 porque se llega a incluir en los programas curriculares de las universidades, institutos, pero es un enfoque antiguo también que surge y que ha tomado gran relevancia ahora. Y este enfoque, ¿qué es lo que busca? Este enfoque se sustenta en una educación que pueda responder a las necesidades del mundo laboral y productivo, que mi estudiante se desarrolle para accionar, que esté preparado para el mundo laboral, que esté preparando para la realidad, que esté preparado para poder desenvolverse con éxito en la sociedad. Y acá su propósito de la educación es en desarrollar competencias, capacidades a nivel cognitivo, social, y también, así como en el humanista, ya vemos una imagen más integral del ser humano, del estudiante, pero también veo de su desempeño profesional. ¿Qué es lo que quiero que mi estudiante logre para que se desenvuelva con éxito en la sociedad? Es ahí donde va este propósito. Y exactamente su objetivo de aprendizaje está centrado en las competencias que hoy en día trabajamos y que vemos en el currículo, en estas competencias de aprendizaje. Y ustedes sabrán, pues, entonces, ¿qué metodologías de aprendizaje utilizamos en este caso? A ver, docentes, que trabajamos ahora ya por el enfoque por competencia, que sea competente. Exacto, docente Jorge, es un enfoque que surgió del mundo empresarial para dar respuesta a que los estudiantes estén preparados para ser productivos. Exacto, docente Jorge. Es así como surge. Y este enfoque, por ahí voy dándoles, tiene sus procesos al igual que el mundo empresarial. ¿Eh? En el mundo empresarial tenemos un ingreso, un proceso y una salida. Ingresa mi materia prima, se transforma y sale mi producto. En este caso, igual, acá también tenemos el ingreso, que es mi estudiante, el docente, el currículo, el proceso que le voy a dar, todas las actividades, la metodología y qué producto final. Una persona competente para el mundo laboral, una persona que pueda desenvolverse con éxito en la sociedad. Y es por ello que está muy vinculado al mundo empresarial, surge prácticamente de este mundo empresarial, de las industrias. Es capaz de resolver problemas. Ahí está, muy bien. Ajá, busca un estudiante más emprendedor, autoeficiente, capaz.
Exacto. Y es que acá hablamos ya en qué metodologías de aprendizaje. Un aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, proyectos de aprendizaje que voy a resolver con mis estudiantes. Y acá ya no hablamos de contenidos, mi área de matemática, mi área de comunicación, mi área de inglés. Acá ya hablamos de un enfoque más transversal, que podamos unir estos contenidos y podamos lograr un proyecto que abarque diversas disciplinas curriculares, que abarquemos desde comunicación, matemáticas, ciencia, aspecto personal, todo lo vamos abarcando. Y acá entra una evaluación formativa, una evaluación justamente que vamos a verla más adelante en otras diapositivas, pero es una evaluación que ya está más centrada en las competencias. ¿Y en qué competencias? En que mi estudiante tenga el conocimiento, las habilidades y ese sentido ético, el saber hacer las cosas. Porque acá ya mi evaluación no está basada en que mi estudiante pues transmita todo aquello que yo le dije, sino que mi estudiante tenga ese conocimiento, tenga las habilidades y sepa cómo actuar, sepa cómo usarlo en una realidad, en una situación, en un caso, quizás en un proyecto que van a desarrollar. Y el docente tiene un rol, ya diseña, facilita el ambiente, busco diversos espacios, busco casos, ¿qué voy a proponer a mi estudiante? Diversas situaciones de aprendizaje. ¿Qué es lo que le voy a enseñar? Perfecto, pero ¿cómo lo voy a enseñar? Desde sus intereses. Yo quiero que aprenda esto, he visto que mi estudiante pues tiene que lograr tal y tal competencia, veo que por aquí le falta tal y tal, entonces muy bien, voy a armar este proyecto desde los intereses de mi estudiante, están muy vinculados por el tema del mundo animal, quizás voy a armar desde ahí y voy a trabajar los diversos contenidos desde ahí. Entonces acá ya vemos que el docente también va teniendo cada vez un rol más activo. Ya pasó de ser aquel que transmitía los conocimientos a ser aquel que te va a enseñar a hacer, enseñar a actuar. Y vemos que hay un rol del estudiante más activo, importante, protagonista de su aprendizaje. Acá ya el docente, el estudiante es el protagonista. El estudiante aprende haciendo. Para ser más competitivo en la sociedad, para ser más innovador. Muy bien. Exacto, docente. La autonomía, ya que el estudiante, al ser protagonista, ya mi estudiante, pues, no hay que, claro, hay que estar acompañando, sí, pero ya mi estudiante sabe cómo hacerlo, yo le voy guiando, orientando, pero ya mi estudiante lo hace. Y actúa con ese conocimiento, esas habilidades, las pone en práctica. Muy bien, excelente. Miren, por acá les traía un caso también, por ejemplo. Veamos este caso de Gladys, nuestra maratonista que nos ha representado. Es competente corriendo maratones profesionalmente. Entonces aquí yo los invito a que podamos pensar qué combinaciones de conocimientos, habilidades y aptitudes tiene Gladys para que haya logrado ser competente corriendo maratones profesionalmente. A ver, los leo en el chat. ¿Qué combinaciones de conocimientos? Porque recuerden que una competencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahí para ir adelantándonos, las competencias movilizan conocimientos, movilizan habilidades y aptitudes. Ese sentido ético. Disciplina. Por ejemplo, ya veo que mi estudiante ya no tan solo como docente que evaluaba quizás, perfecto, mi estudiante logró tal cosa, así como en el ejemplo de las plantas, sí, reconoce las partes. No, acá ya veo, mi estudiante ha logrado tal habilidad, pero también veo otras aptitudes, es responsable, como dice la docente Flora, veo que es responsable, cumple. Eso también va a entrar en parte de su evaluación y parte de su competencia, que es fundamental. Es perseverante, mi estudiante, que quizás esto no lo veíamos en los enfoques curriculares anteriores porque no le tomábamos importancia a aquellas aptitudes que el estudiante podía tener. Lo habíamos ignorado, pero ahora sí, me voy a tomar en cuenta. Mi estudiante es perseverante, mi estudiante tiene autonomía, ya no tan solo me importa ese conocimiento. Así como Gladys Tejeda quizás va a tener el conocimiento de
cuánto es la fuerza que necesita para poder hacer esa carrera, cuánto necesita de alimentación, que es fundamental que sepa quizás los componentes nutricionales de su alimentación que necesita Gladys Tejeda para poder ser maratonista, necesita estos conocimientos desde su dieta, todo lo que van a manejar, cómo correr, qué tácticas, pero también necesita habilidades. Por ejemplo, si corro así en puntita, si muevo así los brazos, me va a ayudar, que son habilidades que las va a ir desarrollando. Y también tiene aptitudes. Por ejemplo, Gladys Tejeda dice, perfecto, tengo que ser responsable. Si hoy día corrí pues 1 hora, mañana corro 2 o corro 1 hora y 10 y vamos logrando reducir el tiempo o voy a lograr correr este tramo en menor tiempo. Entonces ahí ya vemos que hay otros componentes en este enfoque por competencia. Ya no solo me preocupa el conocimiento, sino las habilidades y las aptitudes. Exacto, docente. Muy bien. Entonces ahí podemos ver quizás un caso de un enfoque por competencia. Y por último, de los enfoques para terminar, el enfoque sociocrítico, que también surge como una reacción. Perfecto, veo acá el enfoque por competencias, pero hay algo que le falta. Y ahí entra el enfoque sociocrítico, que el enfoque sociocrítico se sustenta en la emancipación de la persona, en hacer que esta persona pueda ver, aquí ya vemos el currículo desde una política cultural, la persona se cuestione. Perfecto. Tú me has dicho todo esto, pero me voy a cuestionar si esto que dices es verdad, si esto que dices que a la humanidad es correcto, y voy a reflexionar críticamente a partir de ello. Entonces acá vemos que los objetivos del aprendizaje ya no es que mi estudiante ponga en práctica acciones, sino lo accione, pero también se cuestione. Busco que mi estudiante, excepto, veo que hay esta dominación, que hay tantos paradigmas que se siguen manteniendo, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Aquí ya empiezo a desafiar y vemos que cuestionamos creencias, prácticas que quizás se siguen manteniendo en las tradiciones, pero que empezamos a reflexionar de una manera más crítica. Entonces, acá las metodologías de enseñanza, ¿cuál será? El análisis, la reflexión, una autocrítica, una autoevaluación también. Perfecto. Ah, por ahí nos dice, les recuerdo, la docente Liliana nos dice, por favor, la diferencia entre habilidades y aptitudes. A ver, veamos. Antes de entrarnos un poquito al currículo sociocrítico, para no olvidar las habilidades, aquello que el estudiante puede demostrar hacer. Por ejemplo, en el caso de Gladys Tejeda, ¿qué habilidades puede tener? A ver, los leo. Habilidades para correr, para coordinar. Hay una habilidad de coordinación en Gladys Tejeda, porque tiene que coordinar sus movimientos. Si vamos en una marcha, para que pueda hacer el peso ideal. Exacto. La resistencia también. Son habilidades que va a ir desarrollando Gladys y que le va a servir justamente. Habilidad motora, así como les decía, la coordinación óculo-manual, óculo-podal, acá va a servir bastante para que pueda ir coordinando su marcha y esta sea más rápida, y eso le va a ayudar quizás a lograr recorrer un tramo en menor tiempo. ¿Y qué aptitudes necesitará? Esas son las habilidades que lo va a necesitar a nivel, por ejemplo, en este caso, corporal, como es la resistencia, pero a nivel de aptitudes, responsabilidad, perseverancia, quizás el clima no le ayudó hoy día, pues ella es en el lugar donde está o está compitiendo, no es un buen clima, pero voy a poner perseverancia, voy a trabajar en ello, voy a ser responsable con mi dieta, no puedo comer tanto, no puedo subir de peso. Los corredores tienen
como una tabla de cuánto peso nomás para poder ser más ágiles. Entonces, igual, eso. La voluntad también. Esas son las diferencias. Habilidades que va a ir desarrollando y actitudes que el estudiante los va teniendo. Y ahí lo hemos podido ver en un caso, maestra, práctico, para que podamos ir viendo. A veces, más que definiciones, verlo en casos prácticos nos ayuda un poquito más a recordarlas. Y ahora sí nos enfocamos un poquito al enfoque sociocrítico que íbamos conversando, que su metodología más se basa en la reflexión, el análisis. Y acá ya no hablaremos pues de contenidos disciplinares, de matemáticas, sino, muy bien, nos interesamos por nuestra realidad, nuestro contexto histórico, intereses políticos, la situación actual del país, la coyuntura política, la economía. Ya venimos temas más de lo cultural, de la realidad actual del país. Y la evaluación es una evaluación más crítica, a conciencia. Ya no es que repito tal cual información, ya tampoco hablamos de que voy a hacer tal cosa, sino de cómo vamos a actuar de manera crítica. ¿Cómo me voy a expresar ante ello? Ante un tema que yo sé, ¿cómo yo lo voy a compartir de esa manera de reflexión? ¿Cómo yo doy mi opinión? Acá ya tiene en cuenta mucho mi opinión. Yo opino, yo creo, a partir de esto, de la realidad, esta es mi opinión, estoy de acuerdo, en desacuerdo con el gobierno, así. Y aquí el docente ya es un guía que te orienta a cuestionarte. No es tan solo te doy tal teoría, te explico, vamos a hacerlo, lo llevamos a cabo, sino estará bien, habremos logrado los propósitos, no lo habremos logrado. ¿Por qué seguimos teniendo esa corriente? ¿Por qué estaremos de acuerdo con esa corriente pedagógica? Quizás, ¿en verdad es eso lo que queremos? Nos ponemos a pensar de manera crítica, ¿es eso lo que necesita el país? Entonces ya acá hay cuestiones, ya nos empezamos a cuestionar y a reflexionar, y el docente invita a ello al estudiante, y el estudiante es el responsable de sí mismo y de los otros, porque al tener una opinión crítica, también el estudiante puede influenciar en los demás. Entonces, ya vemos más el trabajo en equipo, que sí, se veía en el currículo por competencias también, pero acá con mayor profundidad, porque acá ya no me importa tan solo el bien personal, sino el bien común. Y para ello yo armo mi crítica, mi reflexión a partir de ello. Una evaluación más integral. Exacto, docentes. Muy bien. Y por aquí, pues, les dejaba acá algunas normas técnicas que yo sé que ustedes las conocen también, que nos permiten entender ahora sí quizás un poquito más de las concepciones de currículo. El currículo, primero, ¿desde qué enfoque lo vamos a ver? Ahora sí, nos preguntamos, ¿qué es el currículo? Perfecto. Tengamos en cuenta desde qué enfoque lo vamos a ver. Desde el enfoque por competencias, quizás desde un enfoque por competencias humanista también, quizás por un enfoque sociocrítico también que busco. Y de acuerdo a ello, yo voy armando mi concepto de currículo, de lo que busco y de lo que también busca el Estado, de lo que también busca nuestro programa curricular nacional. Y para ello, aquí ya podemos ir adentrándonos quizás un poquito en los elementos y la organización de nuestro currículo. Ya con estos enfoques, ahora sí, yo digo, perfecto, ahora sí vamos a entender cómo es nuestro currículo, que nos va a servir para poder planificar. Y nuestro currículo, pues, nos va a dar respuestas a qué enseñar, para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar, que se van respondiendo a través de los objetivos, las competencias, las metodologías que están en nuestro currículo nacional. Y por aquí tenemos algunos elementos, por ejemplo, el perfil, importante, ¿sí? Así como veíamos que los enfoques curriculares tenían un perfil de persona, nuestro currículo también tiene un perfil de a quién va dirigido y qué es lo que se busca que logre después de este programa educativo, de este servicio educativo. Nuestro currículo también tiene objetivos
o competencias. En este caso, nos basamos en un currículo bajo el enfoque por competencias. Entonces, tiene diversas competencias que busco desarrollar en mis estudiantes. Tiene contenidos también que voy a ir desarrollando en mis estudiantes. ¿Y qué va a aprender mi estudiante? Que lo vemos en las capacidades que van logrando. Tiene propósitos y finalidades. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que logre tal nivel estándar en el ciclo tal. ¿Con qué fin vamos a ir viendo estos propósitos educativos? Tiene metodologías. ¿Cómo aprender? Y tiene su evaluación. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Por ejemplo, vamos a entrarnos un poquito, ya nos va ganando el tiempo, pero vamos viendo un poquito de los perfiles. Por ejemplo, a nivel curricular, a nuestro programa de educación básica tiene un perfil de estudiante que busca al terminar el servicio educativo. Pero también los colegios pueden tener su propio perfil. Por ejemplo, este de acá, que es de un colegio de Arequipa, el Life School, nos dice que sean jóvenes con vínculos familiares, respetos, solidaridad, amor. Un enfoque humanista, voy reconociendo, con competencias para expresar sus ideas. Enfoque por competencia, humanista también, porque está preocupada en las emociones, en el trabajo en equipo. Por ejemplo, acá vemos otro del Colegio Salesiano, que está más vinculado lo crítico, lo reflexivo, coherente. Veo un enfoque sociocrítico que tiene este perfil. Entonces, el perfil me ayuda a ver qué tipo de enfoque se está buscando. Entonces, podemos ir viendo qué es el perfil. Y a ver, los voy viendo ahí en las preguntas. El perfil de egreso. Ajá, ¿qué es el perfil, maestra Carmen? ¿Qué es por ahí lo que tienen entendido por perfil de estudiante? Cuéntenme. Pueden ir escribiendo lo que se espera que el estudiante adquiera o posea, las capacidades, los conocimientos y habilidades que adquiere el estudiante al finalizar la titulación, ya sea al finalizar el ciclo. En educación hablamos de ciclo 1, ciclo 2, ya sea al finalizar quizás el nivel también, inicial, primaria, secundaria, ya sea finalizar quizás todo el nivel educativo, al finalizar la carrera, al finalizar quizás la universidad. Exacto, y son características, muy bien, ¿ves? Vamos construyendo juntos el significado acá. Son las características que nos van a permitir ver cómo visualizamos a mi estudiante al finalizar. Al finalizar tal ciclo educativo, al finalizar tal nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, al finalizar la universidad, al finalizar la carrera, al finalizar el doctorado, al finalizar, ¿cuál es ese perfil? ¿Qué es lo que busco? Y tienen un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Y aquí apuntamos a ese perfil de ingreso. ¿Cómo ingresó mi estudiante? Pero ¿cómo va a terminar? Después de este proceso educativo, va a terminar de esta manera. Y el currículo nos da un perfil de egreso. Exacto, nos da un perfil de egreso de cómo busca que el estudiante termine al finalizar la educación básica. Y también nuestro currículo tiene competencias, que es lo que veíamos en el enfoque por competencias. Y les iba adelantando un poquito. Las competencias que están basadas en ese conocimiento, en las habilidades y en el sentido ético que busco desarrollar en mis estudiantes. Y acá nos dice que las competencias se definen como la facultad que tiene la persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Aquello que le va a permitir a mi estudiante actuar. Muy importante, nunca se olviden de esa palabra. Las competencias va a ser como mi estudiante actúa. Y a ver, coméntame por ahí, ¿qué actividad así cortita ustedes propondrían a sus estudiantes para que demuestre una competencia? Por ejemplo, quizás si yo, vamos a empezar dando un ejemplo y ustedes también para ver qué tipo de competencias propondríamos. Si quiero que mi estudiante haga
Le mandaría a mi estudiante a que quizás lea un cuento y luego de leer este cuento lo repita con sus propias palabras, organizando las ideas, o quizás le diría, para que sea competente, que cree un cuento organizando y adecuando sus ideas de acuerdo a una experiencia vivida. A ver. ¿Cómo podríamos, vamos creando una competencia así cortita de lo que podríamos buscar para tenerla clara? Aquí nos dice la maestra Eva, el estudiante domine los 11 perfiles al culminar el 5º año y pueda salir a las... Exacto. El tema de los perfiles, excelente. Aquí tenemos los perfiles que buscamos de mi estudiante y que quiero que logre. Y lo tenemos por ciclo, lo tenemos también a nivel final, a nivel de educación básica. Me dice, puede repetir. Perfecto. Les decía que propongamos una actividad donde el estudiante demuestre su competencia. ¿En qué actividad demuestra su competencia? Por ejemplo, ustedes quizás el área de comunicación, matemática, una actividad cortita. Yo les decía, el estudiante me demuestra su competencia no leyendo, quizás, pero sí creando una historia a partir de una vivencia en el cual veo yo que adecúa el texto, lo organiza. A ver, ustedes también vamos creando. Así una competencia facilita, que podamos visualizar en mi estudiante. Por ejemplo, será competente que mi estudiante pueda, si yo le digo, a ver, pinta la forma, pinta los círculos que hay en esta hoja donde hay diversas figuras geométricas. ¿Será eso una competencia que voy a desarrollar? Exacto, no es una competencia porque yo le estoy diciendo, pinta tal cosa, ya le estoy indicando, no está haciendo mi estudiante. Pero si yo le digo, produce textos con coherencia, nos dice la maestra Flora. Claro, creo un cuento, le digo a mi estudiante, creo un cuento. Lo va a organizar, lo va a adecuar mi estudiante, va a estructurar la información de su vivencia que tiene, lo va a organizar en un inicio, en un nudo, en un fin. Leer un texto informativo y extraer ideas principales. Muy bien. Y quizás por ahí vemos un enfoque también un poco sociocrítico. Leo un texto, saca tus ideas principales y qué opinión o crítica nos tienes al respecto. A partir del cuento leído, redacta un cuento de su vida real. Exacto, ahí vemos una acción. Y es que cuando hablamos de competencia, hablamos que el estudiante actúe, accione, realice. Ya no el docente le voy a facilitar así como las fichas que les iba mencionando en este caso, que le digo a mi estudiante, pinte acá los círculos y los reconoce de otras figuras geométricas. No, ya ahora yo quiero que mi estudiante haga, produzca, que mi estudiante pueda accionar, adecue el texto según sus vivencias de manera coherente, va a parafrasear el texto. Exacto. Y ahí vemos, en actividades cortitas, así como ustedes lo mencionan, podemos visualizar justamente en la elaboración de un mapa mental. El estudiante actúa, ya organiza la información, hace con esa información, lleva a cabo algo. Muy bien, excelente. Entonces podemos ver que en nuestro currículo tenemos nuestro perfil, nuestras competencias. También tenemos contenidos. Y eso quizás lo vamos a ver un poquito en las próximas clases, pero les voy dando por ahí algunas pinceladas, porque es siempre bueno quedarnos ahí con la incógnita de qué tratará, para que volvamos así la próxima sesión ya con ese hambrecito de seguir aprendiendo y poder dialogar. Entonces, también vamos a ver que nuestro currículo tiene contenidos
conceptuales, aptitudinales y procedimentales. ¿Y dónde lo encontramos eso? Porque, no lo he visto en mi currículo. En las capacidades. En las capacidades, cuando las leemos, podemos ver que ahí buscamos que mi estudiante logre tales conceptos, pero también con aptitudes y procedimientos. Y también en nuestro currículo nos habla de estrategias de enseñanza, estrategias dirigidas y no dirigidas de enseñanza. Hay estos dos tipos de estrategia. Lo que se apunta es una estrategia donde el estudiante decida que aprender una estrategia no dirigida. Quizás un enfoque Montessori, un enfoque Reggio Emilia, en donde nuestros estudiantes, así como lo vimos en el video, sea protagonista. En el video de los niños que estaban comprando zapatos, mi estudiante es protagonista de su aprendizaje y no tengo que direccionarlo, o yo como docente no determino estos objetivos y los logras tal cual, sino mi estudiante se vuelve el protagonista y él mismo va seleccionando algunos procesos y secuencias de actividades. Claro, como docente yo también voy a favorecer el espacio, pero mi estudiante aquí va a aprender haciendo, mi estudiante aquí va a aprender de manera autónoma. Y les voy a dejar con este videíto de evaluación para que podamos profundizarlo la próxima semana, pero quiero que lo podamos observar. A ver, lo voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para volver a compartir y puedan ver el video de una buena manera. A ver, aquí está una pestaña y aquí tenemos un video muy, muy bonito. Que siempre cuando hablo de... Llegó el ELECFEST del 27 de febrero. Me gusta compartirlo porque es un video. Agarra vuelo con la música y la flota de aviones más nuevos de... Porque es un video muy didáctico. Ahora aquí está. Posición de alerta. Flexión común. Quiero ver el pelo alborotado y los dientes sucios. Gruñido básico. Velocidad. Quiero ver su baba. La saliva, su amiga. Úsenla. Este sí es un monstruo con talento de asustador. Si esperan aprobar esta clase, más vale que coman, respiren y duerman asustando. Miedo a las arañas, aracnofobia, al trueno, terrorofobia, a los palillos chinos, consejo taleofobia. ¿Qué es esto? Jardín de niños, tan difícil. S.S. Colmillos. Bien hecho, señor Wazowski. Un ratón de arañas. Correcto. Un payaso corriendo en la oscuridad. Así es. Lunar, forúnculo y verruga, en ese orden. Excelente. Joroba de ojo. Zombie gruñendo. Gorila espalda plateada enojada. Estoy sorprendido por cómo has mejorado, Michael. Una expresión espeluznante no es suficiente, señor Sandman. Un tan tao viviendo con nuestra baba. ¡Exacto! Estoy en mi zona. Hoy voy a limpiar el suelo con ese listillo. Sé que lo harás, amigo azul. No, ¿qué haces con...? Solo es una precaución. Los Roars son los mejores en todo el campus, Sullivan. Que te supere una inútil albóndiga se ve mal. Voy a destruir a ese enano. Y la tendrás de vuelta cuando lo hagas. Ya es tiempo de que hagas honor al apellido Sullivan. Este examen...
Muy bien, docentes, ¿han podido observar el video? En ese video podemos ver el tema de, uy, ¿lo escucharon o no lo escucharon? Pero no se preocupen, si no lo escucharon, igual se los comparto para que puedan verlo por acá en el chat. No se preocupen. A ver. Y ahí podemos observar ahí se los compartí, les envié, igual para que lo puedan volver a ver, porque siempre es importante a veces volver a visualizarlo. Y podemos ver ese tema de evaluación. Un tema de evaluación en el cual, como estamos en un enfoque basado en competencias, vemos que este muñequito, el más pequeño, va desde los conocimientos, también trabaja aptitudes, moviliza sus habilidades. Quizás no es aterrador a simple vista, pero vemos que va lográndolo en el tiempo, justamente. Y esto es lo que buscamos en evaluación. Quizás el estudiante puede haber llegado en tal punto, pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde logra? Todo eso es lo que buscamos en educación en el tema de evaluación y lo que busca el currículo, justamente. Ahí está. Exacto. Ahí les compartí, me piden nuevamente el link, pero les compartí una evaluación constante, sistemática e integral. Exacto, docente Santos. Es justamente lo que se busca, una evaluación formativa en el tiempo, en el cual el estudiante no solamente es por su talento, por lo que sabe, sus habilidades, sino que se va desarrollando a través de conocimientos, habilidades y aptitudes. El ser responsable de este muñequito que, por ejemplo, se preparaba, no asustaba al inicio, pero al final lo logra. Entonces, de esa manera podemos ver el proceso de evaluación, que lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas sesiones. Ahora lo estamos viendo como una pincelada igual. Y por último, pues, ver desde esta propuesta de currículo que vamos a planificar y que vamos a hacerlo en este curso, que tenemos 3 tipos de planificación curricular. Tenemos la que es a nivel macro, que es la que nos da en nuestro programa curricular, ya sea de cada nivel y también en nuestro currículo nacional, podemos verlo, ya lo tenemos, ya está, entonces este es en un nivel más macro, un nivel mayor. También, ahora si nos adentramos un poquito, vamos a verlo en las próximas sesiones a un nivel institucional, así como lo veíamos en los colegios que tenían su perfil de ingreso. De igual manera, esa es una propuesta curricular, un plan curricular que se tiene y es a nivel meso de instituciones en su proyecto curricular institucional anual. Entonces podemos saber que estas planificaciones se dan en niveles, a nivel nacional, como en el Ministerio de Educación, a nivel de institución educativa y también en el aula, un micro programa curricular, que es lo que los docentes planificamos nuestras actividades de aprendizajes, adaptando aquellas informaciones del currículo, contextualizándolo, lo vamos aterrizando en nuestras aulas, en nuestras planificaciones. Y esto es lo que vamos a ir viendo un poquito más en las clases. Y por último, ya para terminar ya, entonces aquí los invito, he preparado un Padlet para que ustedes puedan ir escribiendo, aquí está, les voy a compartir en el chat, puedan ir escribiendo qué se llevan, qué es lo que se llevan de esta clase, qué han aprendido, quizás algo importante que se lleven, quizás los enfoques curriculares, pero quizás algo en particular les encantó o quizás lo habían olvidado, pero lo retomaron, algo que se lleven fundamental, lo puedan ir escribiendo en el Padlet. Y por ahí, a ver, voy viendo si hay preguntas. La maestra Esther nos dice a nivel nacional, regional, local. Exacto. Este tiene que ver con una planificación más a nivel macro, maestra. Más a nivel, como ministerio, ya tenemos los prescritos. Igual a nivel regional,
hay regiones que tienen su proyecto educativo también. Por ejemplo, Loreto, que tuve la oportunidad de trabajar también con ellos, tienen su proyecto curricular, entonces también es a nivel regional. Pero todo ello está en un nivel más macro. A nivel, llame eso, hablamos de las instituciones ya como una individualidad. Mi institución, basándose en tales programas, en tales proyectos curriculares, elabora tal. Y como docente en mi aula, yo, de manera ya micro, elaboro mi planificación curricular también. Entonces, ahí les dejo el Padlet. A ver, aquí está el Padlet. Pueden ir escribiéndolo. Ahí está. Por ejemplo, se quedan con los diferentes enfoques curriculares. Sí, los conceptos aprendidos. Claro, yo estoy segura que todos ustedes lo han visto, pero a veces refrescarnos nos ayuda bastante y para este tema de planificación va a ser muy útil. Los distintos enfoques, los tipos de currículo. Exacto. Y es que de acuerdo al enfoque curricular que como docente también yo tenga de manera individual de lo que busco en mi estudiante, voy a poder planificar. Voy a poder, como decía acá, mejorar mi planificación curricular. De acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo quiero, a qué enfoque me estoy guiando y a qué es lo que espero. Muy bien, docentes. El perfil de egreso de los estudiantes, muy importante. ¿Cómo quiero que terminen? Está bien, el currículo me dice, pero yo como docente, ¿cómo quiero que logren mis estudiantes? ¿Cómo quiero que sea? ¿Con qué tipo de enfoque quiero que se quede? Que sea humanista, por competencias. Y algo válido que por ahí quizás no me preguntaron, pero les digo, no tan solo podemos basarnos en nuestra planificación en un enfoque. Puedo utilizar incluso todos los enfoques curriculares. Los voy utilizando de acuerdo a mis necesidades. Quizás voy a mezclar dos enfoques, me guío más por un enfoque humanista y por competencia, o quizás por el enfoque sociocrítico, humanista, por competencia. Entonces, voy viendo de acuerdo a qué enfoque yo quiero lograr y lo voy planificando. Y esto lo vamos a ver en las próximas clases ya que vamos a ir. Esta ha sido una clase un poquito más teórica y en las próximas vamos a tener así más actividades también porque es importante aprender haciendo, como el enfoque por competencias. Así que a ver, voy leyendo acá sus respuestas. Uy, no se preocupe, estimada Liliana. Igual queda la grabación, así que ya ahorita lo que queda es poquito de la clase. Nos vemos también la próxima. La importancia de conocer a su alumno, su entorno, aplicar, recordar conceptos básicos, enfoque. Excelente, maestro. Entonces, me llevo esto, lo vamos a recordar que hemos aprendido hoy, nos vamos a quedar con ello y con el hambre de un poquito más, porque por ahí quizás en algunos dimos tan solo pinceladas, entonces nos vamos a quedar con ese hambrecito de información para la próxima sesión del miércoles. Igual, si tienen cualquier duda, consulta, la pueden hacer por el chat. Y por ahí ya le doy pase a Elizabeth. Elizabeth está por ahí.